Yo creo que el futuro de Decidueye podría ser algo como lo que vamos a ver el día de hoy, ya que me parece sospechoso que casualmente los desarrolladores le hayan puesto a su ataque más poderoso que sea totalmente incoloro, cosa que lo puedes llevar en cualquier mazo. Y resulta que tiene una sinergia muy loca y muy fuerte con Raikou, y de hecho que vamos a abusar de esta mecánica con el mazo del día de hoy, que van a ver está muy fuerte. Así que quédate hasta el final, que hoy vamos a probar este mazo en Rankeds. Raikou como motor de robo nos facilitará muchísimo poder tener a Decidueye en el campo de forma precisa. Además, si bien Raikou cuando ataca hace míseros 10 de daño a otro Pokémon de la banca, en este caso es más que suficiente para poder activar Urgaridas de Decidueye y poder eliminarlo. Finalmente tenemos doble Zeraora, que no solo es muy fuerte empezar turno 1 con él, sino que junto a la carta de objeto cambio elemental o permuta, podemos transferir su energía cuando ya no lo necesitemos. En partidarios tenemos Venus, quien es muy importante porque muchas veces Raikou va a ser debilitado, dejando a tu oponente con una sola carta en la mano. Y tenemos Guzma para quitar esas herramientas que nos pueden molestar bastante. ¡Está bien! Espero que te guste el mazo del día de hoy. La verdad es que conozco este mazo, o el prototipo, o la idea de este mazo hace ya más de un mes. Realmente nunca lo subí porque pensé que se haría popular y no sé, luego se me olvidó y bueno, ya se los traje el día de hoy. Espero que lo disfruten. Como van a ver en las partidas, está bastante potente, así que presiona ese botón de like para apoyar este video y suscríbete a mi canal si no lo estás. Me encantaría que me apoyaras, así me ayudas a llegar a mi meta de este año, 10.000 suscriptores. Está difícil, pero creo que con su ayuda lo puedo lograr. Así que dicho esto, pues vámonos a las partidas del día de hoy. Bueno chat, bienvenidos a las partidas. Vamos a ver qué tal nos va con este mazo. La verdad lo veo bastante bien, sobre todo contra el meta que hay actualmente en las Ranked. Creo que tiene herramientas para hacer cosas, para darles pelea y ganar partidas. Y vamos a ver contra qué nos toca, ¿no? No había subido este mazo porque, no sé, se me fue la onda en su momento. O sea, cuando lo descubrí, que ya fue hace un mes y tal, que me di cuenta que esto existía. La verdad es que pensé que se iba a hacer viral este mazo y la verdad es que no ha sido el caso. Y luego creo que se me olvidó. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va contra Darkrai. Mientras no empieza con Giratina, siempre empiezan así, huevón. Es una cosa loca, ¿no? Los Dartina siempre empiezan así. Es una cosa bárbara. Bueno, ha empezado inicio perfecto mi pana. No está del todo mal mi inicio tampoco, está bien. Podemos robar cartas, tenemos a hacer ahora para pasar esa energía a Rowlet. Está bien, pero muy probablemente me meto tarjeta roja o algo. Porque algo que me he dado cuenta que siempre tienen los Dartinas es este inicio de Darkrai con Giratina, casco dentado y tarjeta roja, siempre, loco. Vienen por default en la primera mano. Bueno, esta vez no ha sido el caso, aparentemente. Eso está muy bien. Vamos a usar esto. Y vamos a ver si ya conseguimos a Decidueye. Ahí está, bien. Vamos a evolucionarlo de una vez. Y vamos a irle pegando a ese Giratina, ¿no? Estoy pensando si meter esto solamente para quitarme cartas de la mano, chat, porque realmente ya no voy a usar nada más que estos tres. Y quiero que no me meta algo como tarjeta roja. Ok, tenemos capa. Lo cual está muy bien, porque eso va a hacer que no me pueda matar con Darkrai en el siguiente turno. Y podemos seguir pegando. Quizás haya que hacerle algunos cambios a este mazo. Le mete capa también, ok. Habría que probar más cosas, ¿no? Yo me ha tocado este mazo en partidas, pero no sé cuál es el mazo que suele llevar la gente, la verdad. Vamos a hacer lo mismo que él, ¿no? Metemos capa. Y voy a retirar. Le puedo matar a Darkrai igual, ¿ah? A ver. Creo que aquí tiene que ser Decidueye sí o sí. Creo que debí haber pensado antes de usar esa capa, la verdad. Pero ¿a quién le pegamos? ¿A Darkrai o a Giratina?
Creo que vamos a matar a Darkrai. Matamos a Darkrai, ahorita nos pega con Giratina, no nos va a matar ni nada por el estilo. Y luego le pegamos a Tina, ¿no? Es que si se cura... No, es que cuando pegue se va a hacer daño. Cuando pegue se va a hacer daño, vamos a poder pegar sin problema. Se cura, efectivamente. Malgastado eso ahí porque igual te vas a hacer daño, loco. A menos que no ataque. Pero lo dudo, si ya usaste energía. Se hace daño efectivamente. Y creo que voy a meter una Venus preventiva en este instante para que no haya sorpresas. Y luego rematamos con Raikou, ¿no? Ok. El partidario también de este Decidueye podría ser interesante, pero creo que es un poco difícil de ejecutar, ¿no? Muchos podrían decir, ¿por qué no metes a Hau? Ahí le hubieses metido, no sé, 140, creo que te aumenta a 40, ¿no? O 30. Le hubiese matado, pero creo que las situaciones donde te puede salir bien van a ser muy pocas. Creo que Guzma podrías utilizarlo mucho mejor. Bien, hemos ganado contra Dartina la primera partida. Estuvo un poco torpe ahí mis decisiones, creo. No sé si había una mejor decisión que lo que tomé, pero bueno, lo importante es ganar, loco. Así que ya está. Vámonos a la segunda partida. Cartas que pienso que podríamos sustituir, chat. Una permuta quizás. Guzma. Siento que Venus es muy importante, porque siempre te van a terminar eliminando a un Raikou o algún EX. Y no sé si velocidad X, ¿ah? Velocidad X, según lo que he estado probando, me ha sido bastante útil. Sobre todo por culpa de los repelentes. Ok, empezamos aquí turno 2. Vamos a meter todo porque tenemos incluso velocidad X. Dragonite, ¿no? Esto es Dragonite. Lo cual no me gusta mucho. A menos... No me gusta mucho. No me gusta nada. Va a depender de él enteramente de que saque a Dratini este turno. Muy importante. Ahí está. No me gusta nada. Tengo miedillo. Ok, vamos a robar cartillas. Capa Guzma. Bueno, espérate, que Decidueye puede sobrevivir a Dragonite. La voy a poner de una vez para no perderla. Decidueye puede sobrevivir a Dragonite, ¿no? Quedaría 10 de vida. Ya lo tenemos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, me estaba asustando, pero me acabo de dar cuenta que no muero con Dragonite. Y ese mazo no lleva ni Guzma, ni Rojo, ni Giovanni, ni nada, porque 180 es una barbaridad de daño. Por ende no lo necesitas, ¿no? Lo cual nos beneficia un montón, porque vamos a empezar a pegar con Raikou. Y si nos mata, pues ya vamos con... Permuta. Voy a utilizarla de una vez la permuta. Para colocar energía en Decidueye. Y todavía él no puede pegar, ¿ah? No le salieron Pokébabies de energía. Por ende, nuestro Raikou está a salvo. Así que está todo bien. Ahorita lo voy a retirar y le voy a pegar ese Dragonair. A menos que lo cure. Tendría que evolucionar a Dragonite. Se rinde, ok. Bien, perfecto. Me parece buenazo que Decidueye sobreviva a Dragonite con la capa, porque Dragonite siempre te pone nervioso, ¿no? Es esos mazos que te ponen nervioso, porque todo depende de su propio mazo en realidad. O sea, si le sale todo perfecto, pues es imparable, y si... pero suele ser lento, ¿sabes? Suele ser lento. Es como una ruleta, loco. Te puede tocar la mala suerte de que le sale todo perfecto y te papea. Bueno,
avanzamos. Tercera partida, chat. Si te está gustando el mazo, la idea del mazo, te estás entreteniendo con estas partidas y la explicación del mazo, no olvides darle un poderoso mega ultra archi like y suscribirte para más contenido. A ver si llegamos este año a los 10.000 suscriptores. Me encantaría, la verdad, así que cuento con ustedes con esa suscripción de la muerte. Bien, vamos contra Suicune. Lo que no me gusta es empezar con Rowlet, la verdad. Es lo peorcito que le puede pasar al mazo. Diría que está dentro de las cosas negativas. Porque no podemos hacer nada con él. Entonces desperdiciamos el turno 2, la verdad. Ok, felizmente no tiene Suicune. Esperemos robar algo aquí. Pokéball Decidueye. No está mal. Raikou. Ok, le vamos a dar energía a Raikou. A ver si pegamos la velocidad de X, ¿no? ¿Qué puede pasar? Lástima que no salió 0 ahora porque teníamos permuta. Ok, nos quita toda esa... Se la jugó usando Marsa y me ha salido velocidad de X. O sea, me salió bien al final. Me gusta. Wow, sacar Greninja sin robar cartas me parece una barbaridad, pero bueno. Está bien, me voy. Perfecto, listo. Lo bueno es que vamos a atacar ya con Raikou, que no está del todo mal. De hecho, no voy a meter nada más, diría yo. Vamos a ver qué sale acá. Rowlet, caramelo raro. Bueno, sí que podemos evolucionar, ¿no? Vaya turno, ¿ah? Como cuando le tiras Venus para joder al rival y le das todo, ¿no? Bueno, tenemos un muy buen turno aquí. Demasiado bueno, diría yo. Pero ya no tenemos velocidad X, eso sí hay que tener en cuenta. Hay que cargar manualmente ese Decidueye, ¿no? También cuando estaba haciendo mis pruebas había probado meter una Lilie para curar a Decidueye, pero nunca la usé, la verdad, en las partidas de prueba y tal. Y por eso mejor preferí meter Guzma, porque muchas veces una capa te puede fastidiar. O un casco dentado. Entonces, bueno, por eso más que otra cosa. Me puede matar a cualquiera de los dos. Yo me imagino que va a ir por... ¿Qué podemos hacer aquí, chat? Porque con Giratina me puede matar a cualquiera. Creo que él va a ir por Raikou. Ah, no, espérate. No, sí. Va a ir por Raikou porque si cura a Greninja estamos en un gran problema, ¿eh? No le vamos a poder hacer daño. Así que le voy a pegar al Froakie. Le voy a pegar al Froakie porque tiene que elegir si energía acá o energía aquí para curar, ¿no? Creo que es lo mejor. Vamos a ver. No está fácil esta partida. Si hubiésemos tenido algún ser ahora, no sé. Está complicadiña. Vamos a ver. Se queda 10 de vida, por cierto. Wow, doble Greninja. Una barbaridad esto, ¿eh? Esto es una puta fumada, ¿no? Doble Greninja. Doble Greninja, tarjeta roja. Bueno, creo que la vamos a perder, chat, la verdad. Porque tiene mucho daño. Tiene 120 de daño. Sí, me mata, loco. Quizás si hubiese metido la capa, pero... ¿What? Ah, porque la acaba de cagar, ¿no? Qué idiota, weón. Claro. El vato tenía que poner energía en Tina para pegar y se la puso a Greninja. La tenía ganada, ¿eh? El vato se equivocó. Bueno, qué idiota no. Pido perdón. No hay que decir esas cosas. Chat, uno también comete errores. Yo también cometo un chingo de errores en mis partidas. Somos humanos, loco. No somos unos putos bots, weón. Entonces hay que dejar esa mala costumbre de querer hacerse el que eres Yu-Gi-Oh! Porque no lo somos, chat. No lo somos. Incluso los que están al acecho en el chat, que agradezco que comenten, porque prefiero que me comenten: ¡Ey! En el minuto tal.
Así, ¿no? Con los lentes. En el minuto tal podías haber hecho esto y esto y esto. Que lo agradezco, la verdad, porque también a veces no veo esas jugadas, pero pues todos cometemos errores y estoy seguro que ustedes también, solamente que ustedes nadie los ve cuando está jugando, porque están jugando en la privacidad de su hogar, pues no están jugando de forma pública. Entonces es normal, loco, todos cometemos errores, hasta los top cometen errores, chat, hasta los top. Por estar hablando no sé contra qué voy. Contra agua, ok. Hasta los que están en el top se pueden equivocar porque somos humanos, loco. A veces cometemos cagadas, estamos distraídos, nos podemos distraer en algún segundo, ¿sabes? Así que no seamos tan malos, ¿sabes? No seamos tan malos jugadores. O sea, malos no de que seamos malos jugando, sino de malos siendo jugadores. ¿Sí me explico? Wow. Esto sí que no me lo esperaba, esa Misty. Estilo, no seamos tóxicos, ¿saben? Pero igual yo, como les digo, agradezco que siempre que haya una oportunidad de mejora me lo mencionen en el chat. Lo que sí me da un poco de cringe son los que comentan de forma irónica como que si ellos fueran los mejores jugadores del mundo. Eso sí me da un poco de cringe, pero igual lo agradezco porque comentario bueno o malo me sirve para el algoritmo, la verdad. Bien, el vato empezó con esa vieja de Misty, lo cual le da una ventaja enorme sobre mí. Turno 1 pegando ya. Y teníamos que meter ese Zeraora ahí. Por lo que el siguiente turno vamos a meter Permuta acá y vamos a meter a Rowlet con energía, ¿no? Lo único que puede pasar es que me meta... Bueno, igual me voy a esperar, ¿ah? Me voy a esperar un turno porque puede meter Greninja, Helio y su puta madre, ¿no? Esa Misty definitivamente me está jodiendo la vida. Definitivamente. Ok, vamos a pegar acá. Tiene 6 cartas. De hecho que tiene Greninja. Lo único malo es que puede meterme tarjeta roja también. Bueno, ya la tiró. Tira Nácara, ok. No hay Helios, eso está bueno. Podemos matarle a Suicuna con Decidueye. Bien, parece que la Misty no va a ser tan importante en esta ocasión. Y sobrevive Raikou. Claro, igual va a ser debilitado por Greninja luego, ¿no? Ok, vamos a retirar acá. Vamos a meter Permuta. Y Caramelo Raro. Y Decidueye, ¿no? Así que bueno, chat, una reflexión que les dejo. Se rinde, hemos ganado. Hay un dicho que dice, es mucho más difícil ser humilde. No sé si era la palabra humilde correcta. No, ya me acordé. Bueno, no me acordé, la verdad. Era algo así como que es mucho más difícil tener paciencia y enseñar que ser soberbio, loco. Que creértelas del muy, ¿sabes? No, bueno, no sé, loco. Si alguno sabe cuál es el real refrán. Era algo similar a eso, loco. O sea, estilo que cuando nosotros sabemos, o sea, cuando estamos en una posición superior de que tenemos un conocimiento de que el otro cometió un error o algo así, es muy difícil, es mucho más difícil ser humildes y decir, mira, ¿sabes? Puede pasar ese tipo de cosas normal, pero el ser humano siempre tiende a tirar como en que, te equivocaste ahí, eres un manco, yo lo hubiese hecho muchísimo mejor y tal, ¿sabes? Cuando todos somos humanos, chat. Ninguno de acá les apuesto que es faker, loco. Ninguno, diría yo. La Yulista que se soba en el micrófono. Así que pido perdón si se suena algo raro. Ven para acá, mi gordito. ¿Qué pasó? No somos faker, chat. Tenemos que dejar esa actitud tóxica de arrogancia, ¿sabes? Más que todo hay que practicarla cuando nadie nos ve, loco. Cuando nadie nos ve. Eso de que yo también peco de eso. De que le digo, qué imbécil como se equivocó y tal. Yo también me equivoco y pues tocará decirme, qué imbécil también a mí mismo, ¿no? Ok, me da miedo esa Córzola de la muerte. De hecho, estoy hasta que le tiro Venus, loco.
Le voy a meter Venus, chat. Me da miedo la Cursola de la muerte. Nada, vamos a buscar mejor a Rowlet, porque podemos evitarla. A esa Cursola. La podemos evitar. Pegando a la banca, ¿no? Bueno, esa es la última partida. Interesante su mazo. Supongo que esto es Giratina, Sylveon y Cursola de Galar, ¿no? Yo lo probé este mazo y no me gustó, loco. No me gustaría perder contra esto. Creo que como ya llegué a Master Ball y acabamos de subir, estamos en ese punto donde la gente juega cualquier cosa porque ya subió a Master Ball, ¿no? Podría ser. Pero esperemos no perder porque no me gustaría. Ok, no tiene Cursola de Galar, pero sí que tiene un Giratina cargado y muy enfadado, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter esto por acá. Vamos a usar permuta aquí. Tengo miedo, loco. Incluso quisiera no pegar. Fíjate lo que te digo. Porque eso significa que va a poder retirar. O sea, que va a poder poner a Giratina gratis, ¿sabes? Y yo quiero esperar. Chat, creo que no voy a pegar, ¿ah? Porque es que si no me sale aquí Decidueye, pierdo. Es muy arriesgado esto. Así que voy a pasar. Ah, y no me salía Decidueye, ajo. Creo que esta era la jugada correcta. Porque si yo pegaba, me mata. Y luego el vato... Y luego no me iba a salir, fíjense, venía caramelo raro. Ahora sí tenemos un turno más. Y sale Decidueye. ¡Buah! No me lo puedo creer, bro. Bueno, bueno, bueno. Ok, ahora sí que vamos a pegar, obviamente. Y tenemos Mars o Venus. Así que cuando me mate ahorita a señor Raikou, que va a cumplir su función muy bien, vamos a meter al búho de la muerte con Venus, ¿no? Esto va a quedar a 120 de vida. O sea, 20 de vida que cuando pegue se muere, ¿no? Investigación. Uff, esta Mars va a estar riquísima, bro. Cursola. Digo, Corsola. Bien. Creo que estamos muy bien, ¿ah? Esa decisión de no pegar ahí, creo que fue MVP. Porque si no hubiésemos perdido la partida, loco. Ahora metemos Mars. Uf. Qué duro eso, ¿ah? Vamos a meter esto por si acaso algo. Y hurgamos en la herida, ¿no? Ok, queda 20 de vida. No me mata. Tendría que tener Sabrina, loco. Para forzar un empate, de hecho. Porque no ganaría, sería empate. Con Sabrina... No mames. Tendría que tener Sabrina. Y la tiene, loco. Bueno, no nos hemos ido invictos en este video. Estaba buscando justo la capa gigante para el Raikou y no salió, loco. ¿Te imaginas que tiene capa? No, no. Bueno, nos forzó un empate con su mazo troll. Un Lucky, loco. Le meto a Mars y justo le da la fucking carta de Sabrina. No me lo puedo creer, man. Y que lleve Sabrina, porque puede ser repelente y no funcionaba. Qué mierda, loco. Hemos perdido ahí esos puntos gratis. Pero bueno, juguemos una más, a ver, ¿o qué? Creo que un video cortito está bien. Vamos a ver el historial porque ya no me acuerdo cómo hemos ido. Han sido puras victorias, ¿no? Vamos a darle una más, loco, a la verga. Una más, rapidín. Que creo que estamos bien de tiempo. Vamos a cambiar de música por esta. Por cierto, chat, tienen en el apartado de comunidad de mi canal de YouTube, hay una pestaña que se llama comunidad. Tienen una encuesta activa
sobre qué carta antigua te gustaría que hiciera un video de estilo como hice con el de Mewtwo. Y de momento va ganando Gengar, así que no olviden votar ahí también por su carta favorita. Está Blastoise, Charizard, Gengar y otro que tendrías que comentar. Y si a la gente le gusta, pues te dará like, ¿no? Y si no, pues F. Y además de eso, tengo un evento activo en mi servidor de Discord, chat. En mi servidor de Discord también tengo un evento activo donde básicamente tienes que crear un mazo personalizado, lo mismo que hemos hecho la vez anterior, pero tiene algunas nuevas reglas. Y es hasta el próximo domingo hay chance, así que tienen bastante chance para participar si quieren. Todos los detalles están en el servidor de Discord, métanse por ahí y lo van a encontrar. Ahora sí, he puesto a Rowlet sabiendo que puede meter repelente, pero porque tenemos velocidad X, así que no pasa nada, loco, no pasa nada. No pasa nothing. Vamos a hacer esto. Vamos a meter aquí velocidad X. Lo sacamos. Tengo la capa, ahora bien, el vato ha empezado muy bien. Turno 2, Giratina. Bueno, tiene Giratina en la zona activa, que no es tan bueno eso para él. Pero sí está muy fuerte de la IA. Vamos a ver si me deja atacar bien. Casco dentado. Tenemos Guzma. Pero aquí es donde yo me pregunto, ¿realmente se importa? Sí. Sí importa porque no queremos estar a rango de Darkrai, ¿no? Así que sí, vamos a meter Guzma para que no tenga que, para que no pueda hacer eso de retirar y, ¿sabes? Y matarme. Meto esto, supongo, ¿no? Para quitarme cartas de la mano. La capa todavía no la voy a usar porque no sé si me va a hacer falta en Raikou para que no me mate con Helio y Aura de Pesadilla. O para Decidueye, por eso me la estoy guardando. Ok, Pokémon Center Lady de la muerte. Hay algo curioso contra los Darkrai, que Decidueye les pega 120, ¿ah? Así que cuidadito, con 2 ataques de Raikou el Darkrai ya queda servido. Queda servido. Ok, creo que se la voy a poner a Raikou para que no pueda retirar y matarme con Darkrai, ¿no? Tenga que pegar con Giratina sí o sí. Y pues vamos a poner este Rowlet también. Y pegamos. Para que tenga que pegar sí o sí con Giratina. Tenemos Permuta. Velocidad X ya utilicé. No me ha salido un profesor en toda la partida. Wow. Vamos a meter aquí, bueno, él tampoco, de hecho. Vamos a meter aquí Venus, 100% real, no fake. Cierto, matamos a Giratina y quedaríamos contra... Espero que no pase lo mismo de la partida anterior, loco. Eso de que justo robó a la Sabrina. Me dejó patidifuso, chat. Patidifuso, loco. Ok, vamos con señor Decidueye. Vamos con Mars o Venus. Bien. Pokébola para sacar. Será ahora, ¿no? Ajá. Que ya no sirve de nada esta partida, pero bueno. Vamos a hurgar en la herida aquí con Giratina. Fuera de aquí. Ahora... Si él le sale... Puedo perder a un chat. No hemos ganado. Si le sale una carta para curarse. Si le sale una capa gigante. Me la puede liar parda. Porque ya yo no tengo cómo curarme ni nada. Así que... Cuidado, ¿eh? Necesito que no le salga nada para cambiar la vida de Darkrai, la verdad. Ahí está muerto. No tengas nada. Giratina, ok. Última carta. ...12 cartas. La Venus, el daño que hace es una cosa loca. Ok, le hemos jodido de momento. Creo que estamos bien. Estamos bien. Ya hemos ganado, diría yo.
Es una cosa loca el daño que te puede hacer Mars cuando la tiras bien, loco. Uf. Ok, tenemos otro Decidueye por aquí. De hecho, ¿sabes qué me gustaría? No, no vamos a tryhardear, ¿no? Vamos a ir aquí así. O sea, estaba pensando estilo de retirar este. Bueno, sí que lo podría hacer en realidad. De hecho, lo voy a hacer, ¿no? No tengo ningún castigo, la verdad. No tengo ningún castigo por hacer eso. Me puede meter Helio, pero esto se retira por coste 1, así que da igual. Y nunca está de más tener un poco más de vida, ¿no? Bueno. Nos hubiésemos ido totalmente invictos si no fuera por esa mamada de que salió Sabrina casualmente. Déjeme le bajo volumen a esto. O vamos a cambiar de canción mejor. Una canción para la... Esa está bien para la conclusión, chat. Bueno, como pueden ver, chat, las partidas no mienten. Partidas en Ranked reales. Donde hemos ganado todo y un empate ahí muy XD. Pero como pueden ver, el mazo está bastante fuerte, está bastante rotillo, diría yo. Me gusta la combinación, me gusta que se pueda utilizar Decidueye porque estaba súper muerta esta carta. Sé que hay un mazo por ahí de Decidueye con Feromosa. Yo no soy... Yo no recomiendo ese mazo porque es tirar una moneda. Para eso mejor juega Charizard, le va a ir mucho mejor. Y es básicamente incluso más posibilidades de que te salga mejor. Porque ese mazo de Feromosa con Decidueye no tiene motor de robo. Es pura suerte, loco. Si te sale, y la mayoría de las veces pues no te va a salir, loco. Entonces no lo recomiendo. Este mazo sí que lo recomiendo porque pues tienes... Déjame le bajo volumen, loco, que está muy alto. Tienes la carta clave que es Raikou para robar las evoluciones que necesitas, ¿no? Y aparte ser ahora con las permutas, la verdad es que está bastante bien. A veces sale, a veces no, pero las veces que sale también están chidas. Como puntos negativos del mazo, no tienes tanto daño en general. O sea, tienes 60 con Raikou, 100 con Decidueye y 50 con Zeraora, no es demasiado. Por eso tienes que calcular bien. Si no te sale Zeraora turno 1... o sea, en tu primer turno, pues prácticamente es una carta que no vas a usar en toda la partida. Eso también es negativo. Empezar con Rowlet tampoco está muy bien, a menos que te salga velocidad X y tal, pero no me pasó tanto. O sea, sí que creo que empezamos una con Rowlet, pero me salió velocidad X y Raikou y ahí hemos parchado. Pero imagínate que solo te sale Rowlet y no robas nada más. Es bastante malardo porque ni siquiera puede atacar. Y si tú no hieres a tu oponente antes, no vas a poder atacar con Decidueye aunque tenga la energía, ¿no? Entonces eso también es un punto negativo. Siento que se podría mejorar este mazo, quizás metiendo un Hau. O mejor dicho Tilo. No lo sé, yo creo que... No soy muy fan, la verdad. Siento que es demasiado situacional. Pero habría que probar a ver, la verdad es que no lo he probado. Y como puntos positivos es que es muy buen robo de cartas tiene gracias a Raikou. Raikou se encarga de hacer el daño y luego puedes rematar con Decidueye. En general, si te salen bien las cosas puedes papear muy fuerte. Incluso si te salen mal tienes bastante tiempo para robar con Raikou. Zeraora, si te sale al principio con las permutas puede ser muy abusivo. Sobre todo, por ejemplo, empiezas turno 1 Raikou y Zeraora, puedes usar permuta el siguiente turno hacia Raikou y pegar. O sea, puedes hacer buenos combos. Venus es una barbaridad cuando te matan a Raikou. Ya vemos lo que le hicimos a ese Darkrai que lo destruimos. Guzma te ayuda muchísimo para quitar esas herramientas que muchas veces te pueden fastidiar. Me ha tocado jugar partidas cuando estaba probando con Lilie, que un Crobat se me quedó a 10 de vida todo el rato y por eso me ganó. Porque estaba con 10 de vida porque tenía una capa gigante puesta y la Lilie nunca la aproveché en realidad, porque luego me metió Helio y a la verga. Entonces... Yo creo que Guzma está muy bien para quitar esas herramientas. El casco dentado también jode bastante. Y bueno, espero que le hayan pasado bien. Yo considero que es un muy buen mazo para jugar Ranked. Si quieres jugar algo distinto. Sí que le jode bastante a Suicune porque llevas dos tipos eléctricos que le pegan súper efectivo. Y encima luego puedes rematar en la parte de atrás con Decidueye. A Darkrai le hace súper efectivo también. Entonces tiene como que cositas. Como les decía, tiene herramientas para enfrentarse al meta actual. Y puede salir bien parado. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Si quieres ver la evolución de Mewtwo
en cómo antes dominaba una barbaridad, era Jesucristo llegando a la Tierra, y ahorita pues realmente no está tan mal como se piensa, de que es una carta que está súper muerta, se puede jugar. Te lo voy a dejar el video por acá para que le eches un vistazo de la muerte. No olvides comentar qué te pareció el video del mazo, todo, qué comiste, lo que quieras, loco, comenta. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chao.